Vamos a corregir los problemas que os encargué el otro día. El primero dice: una partícula se mueve según la ecuación S igual a 4t cuadrado más 2t más 3 unidades del sistema internacional. Y me pregunta la posición inicial, la velocidad en el instante t igual 2 segundos, la aceleración del movimiento. Bien, esto se puede hacer de dos formas. Vamos a hacerlo de la forma tradicional en primer lugar. Pongamos aquí, por ejemplo, forma 1. Bien, como yo tengo la posición inicial será la posición cuando el tiempo este sea 0, ¿no? O sea, 4 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 3, es decir, será 3 metros. Por otro lado, la velocidad inicial que me preguntan, pues la calcularé a partir de la fórmula de la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, es decir, será 8t más 2. Y la velocidad inicial, pues será la velocidad cuando el tiempo sea 0, es decir, 8 por 0 más 2, es decir, 2 metros por segundo. Vale, ¿cuál es la velocidad en el instante de tiempo 2 segundos? Pues la velocidad en ese instante, la velocidad a los 2 segundos, pues será 8 por 2 más 2. Y esto es 2 por 8, 16 y 2, 18 metros por segundo. Y por fin me pide la aceleración. La aceleración será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la derivada de la velocidad, que era esta de aquí, 8t más 2 con respecto al tiempo, pues es 8 metros partido por segundo al cuadrado. Habría una segunda forma, y es que podemos observar a partir de la expresión que esto se corresponde con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ese era S sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y hemos dicho que nuestra fórmula S es 3 más 2 por t más un medio de la aceleración, que hemos dicho que eso era, perdón, eso era 4t cuadrado, ¿no? 4t cuadrado. Bueno, pues ya está. Comparando vemos que S sub 0 es 3 metros, que v sub 0 es lo que multiplica el tiempo, es decir, v sub 0 es 2 metros por segundo. Vemos que un medio de A es 4, un medio de A es 4, así que la aceleración será 8 metros por segundo al cuadrado. Y si hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fórmula de la velocidad será velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿verdad? La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, es decir, la velocidad inicial 2 más 8 por t, y sustituyendo aquí el valor 2, la velocidad a los 2 segundos es 2 más 8 por 2, 16 por 18 metros por segundo. Así que lo podríamos haber hecho de cualquiera de estas dos formas. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio, que me dice: determina las constantes de un movimiento uniformemente variado si el móvil tiene una velocidad de 17 metros por segundo a los 4 segundos de empezar a contar el tiempo, y en los tiempos 2 segundos y 4 segundos dista del origen 12 y 40 metros, respectivamente. Bueno, pues lo único que tengo que ver es que las ecuaciones naturalmente son las de siempre, ¿no? La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por otro lado tendré que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Con esas dos ecuaciones y con los datos que tengo puedo plantear todas las ecuaciones necesarias. Veamos esas ecuaciones. Me dice que tiene una velocidad de 17 metros por segundo, ahí usaré la ecuación de la velocidad. 17 será igual a la velocidad inicial, que no la sé, más la aceleración por 4 segundos, porque me dice que eso pasa a los 4
segundos. Pues más 4 por A. Por otro lado, cuando el tiempo es 2 segundos, me dice que está a 12 metros del origen. Es decir, será 12 metros. Aquí vamos a usar esta de aquí arriba, ¿verdad? 12 metros igual a la velocidad inicial, perdón, la posición inicial más la velocidad inicial por 2 segundos más un medio de la aceleración por 2 segundos al cuadrado. Y por fin me dice que está a 40 metros, que es S sub 0 más V sub 0 cuando el tiempo es 4 segundos. V sub 0 por 4 más un medio de A por 4 al cuadrado. Así que tengo tres ecuaciones y tres incógnitas que son S sub 0, V sub 0 y A. Vamos a intentar resolver esto. Bien, ¿qué será lo más sencillo? Bueno, lo primero lo voy a escribir otra vez. Me quedaría 17 es igual a V0 más 4 por A. Luego que 12 es igual a S sub 0 más 2 veces V sub 0 más 2 veces A. Y por fin que 40 es igual a S sub 0 más 4 veces V sub 0 más 8 por A. Estas son mis ecuaciones. Si resto estas dos, si resto de la de abajo la anterior, me queda que 40 menos 12 es 28, S sub 0 menos S sub 0 es 0, 4 veces V sub 0 menos 2 veces V sub 0 es 2 veces V sub 0 y 8A menos 2A es más 6A. Y si la de arriba la multiplico por 2, 34 es igual a 2V sub 0 más 8A y resto de la de abajo la de arriba, me queda que 34 menos 28 es 6, y esto es igual 2V sub 0 menos 2V sub 0 se me van, y me queda igual a 2A. Y de aquí saco el valor de la aceleración, que es 3 metros por segundo cuadrado. Bueno, pues si ya tengo la aceleración, ¿cuál será la velocidad? Despejo de cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, despejando de la primera, V sub 0 será a 17 menos 4 por A, igual a 17 menos 4 por 3, 3 por 4 es 12, esto sería 5 metros por segundo. Y sustituyendo en cualquiera de las otras, pues también tendría el valor para la posición inicial. Por ejemplo, sustituyendo en la segunda, pues me quedaría que la posición inicial es igual, mejor lo voy a escribir aquí debajo, perdón, S sub 0, pues será igual a 12 menos 2 veces V sub 0 menos 2 veces A, es decir, 12 menos la velocidad inicial hemos dicho que era 5, menos 2 por 5 menos 10, y menos 2 por 3, que es menos 6. 12 menos 16, esto es menos 4 metros. Así que ya tengo todos esos valores que me pedían. S sub 0, que es menos 4, V sub 0, que es 5, y la aceleración, que es 3, naturalmente con todas las unidades que les corresponden. S sub 0 menos 4 metros, V sub 0 5 metros por segundo, A aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. El ejercicio 2 también me pide que represente las gráficas del movimiento. Bueno, vamos a ver, esta que os pongo aquí, pues podría ser la gráfica aceleración frente a tiempo, ¿no? La aceleración es constante, 3 metros segundo al cuadrado. Bueno, pues esta sería la gráfica aceleración frente a tiempo durante esos 4 segundos que estamos considerando aquí. Si en realidad no nos dice nada acerca de cuánto tiempo dura esa aceleración, pero sabemos que al menos pues, dura 4 segundos. Luego tendríamos la gráfica velocidad-tiempo. La gráfica velocidad-tiempo, pues su movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que la gráfica velocidad-tiempo será una recta. Una recta que el punto
inicial es este de aquí, cuando el tiempo es 0 la velocidad es 5, esa es la velocidad inicial. Y por otro lado, pues tenemos el dato de que al cabo de 4 segundos, pues la velocidad es 17. Así que 4 segundos, 17, dibujamos la recta y ya está. Esa sería la gráfica velocidad a tiempo, al menos durante esos 4 segundos. Y la otra gráfica que me pide es la gráfica espacio-tiempo, que podría ser perfectamente esta de aquí, ¿verdad? Bien, ¿qué datos teníamos? Pues tenemos que la posición inicial es -4 cuando el tiempo es 0, que la posición a los 2 segundos es 12 y que la posición a los 4 segundos es 40. Si unimos esos puntos con una línea curva, pues tendríamos este trocito de parábola, ¿verdad? La parábola completa sería esta que tenéis aquí en un bonito color verde, ¿verdad? Y bueno, pero nosotros realmente el único trocito de la gráfica que nos interesa pues son estos 4 segundos que tengo marcados aquí, pues en un color más fuerte. Y esta sería la cuestión que me pide. El ejercicio 3 dice: un movimiento plano viene descrito por las ecuaciones paramétricas, bueno, pues estas son las que tenemos. X un medio de t cuadrado más 2 igual a t cuadrado menos 1. Determina la ecuación de la trayectoria. Bueno, para determinar la ecuación de la trayectoria, recordad que lo que teníamos que hacer era escribir y como una función de x. De la primera de las ecuaciones, si despejamos el tiempo al cuadrado, me quedaría que el tiempo al cuadrado será igual, bueno, pues aquí está un medio de t cuadrado más 2, el más 2 pasa restando al otro lado, ¿verdad? X menos 2 y el 2 pasa multiplicando, así que me quedaría 2x menos 4. Por otro lado, si sustituimos en la ecuación de y sería igual a t al cuadrado, que es, hemos dicho, 2x menos 4, y además un menos 1 que teníamos previamente, ¿verdad? Así que en realidad lo que nos va a quedar es que y es igual a 2x menos 5. Bueno, pues esa es la ecuación de la trayectoria que me están pidiendo. Igual a 2x menos 5. Vale, pues la primera no era demasiado complicada. Luego me pide cuál es la velocidad. Bien, tendré una velocidad en el eje x. La velocidad en el eje x será la derivada de x con respecto a t. Es decir, la derivada de un medio de t al cuadrado más 2 es un medio por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, pues es t, ¿no? Velocidad v sub x es t, y la velocidad v sub y pues será la derivada de y con respecto a t, es decir, la derivada de t al cuadrado menos 1, que al derivar eso pues me sale que, un segundito que no he puesto aquí la expresión derivada de y con respecto a t, y esto sería 2t. Esa es la velocidad en el eje x y la velocidad en el eje y. Así que, ¿cuál será la velocidad en vector? Pues será t por i más 2t por j. ¿Y cuál será el módulo de esa velocidad? Pues la raíz cuadrada de t al cuadrado más 2t al cuadrado, y esto es t al cuadrado y 4t cuadrado, la raíz cuadrada de 5t cuadrado, que es raíz de 5 multiplicado por t, metros partido por segundo. Y eso me daría la velocidad del móvil. Así que ya tengo la velocidad del móvil, que sería pues esto que tenemos aquí, el vector velocidad en primer lugar y luego el módulo, por si lo queremos tener desglosado. Luego me pide también la aceleración. Bien, la aceleración en el eje x será la derivada de la velocidad en el eje x con respecto a t, pero esto es la derivada de t con respecto a t, ¿no? Porque la velocidad en el eje x será t, y eso es 1. Y la aceleración en el eje y, pues será la derivada de la velocidad en el eje y con respecto a t, y eso será la derivada de 2t con respecto a t, que es 2. Así que esto es 1 metro segundo al cuadrado,
2 metros por segundo al cuadrado. Aquí en la velocidad no puse las unidades y conviene ponerlas, ¿verdad? Bien, ¿y cuál sería la aceleración vector? Pues sería I más 2J metros segundo al cuadrado, y el módulo de la aceleración pues sería la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 5. Esto sería metros partido segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración que me están pidiendo. Bueno, pues vamos con el ejercicio número 4. Bien, ¿cuánto tardaría ese coche que me dice ahí? Dice que tengo un coche que viaja a una velocidad de 72 km por hora. Bueno, la velocidad del coche es 72, esta es la velocidad inicial, 72 km por hora, estos son 20 metros por segundo, ¿verdad? Y dice que ese coche que está viajando, pues a 30 metros se encuentra con que hay un camión estacionado y la pregunta es si va a chocar o no, si cuando lo ve frena con una aceleración negativa de 5 metros por segundo cuadrado. Es decir, aquí vamos a tener una aceleración que es esta y que es negativa porque la velocidad va en la dirección positiva del eje X y, bueno, pues la aceleración tendrá que ir en la dirección negativa si estamos frenando. Dirección opuesta a la velocidad, o sentido opuesto, mejor dicho. Bien, dice, ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? Vamos a ver en primer lugar cuánto tiempo tardaría en detenerse si no fuera porque hay un camión en medio, ¿no? Entonces, si no hubiera un camión y frenara con esa aceleración, pues tendría que se pararía, llegaría a tener una velocidad 0, como partía de una velocidad 20 y la aceleración es menos 5, pues tardaría 4 segundos en detenerse. Eso si no hubiera camión. ¿Y cuánto recorrería? ¿Qué distancia recorrería? Pues la distancia que recorrería sería la posición inicial, suponemos que aquí está el 0, metros, ¿verdad? Y más la velocidad inicial, que hemos dicho que era 20, por el tiempo que tarda en pararse, que son 4 segundos, menos un medio de 5, o más un medio de menos 5, por el tiempo 4 segundos al cuadrado. Y esto es, pues, 40 metros. Bien, pues ya está. Si recorrería 40 metros hasta pararse y el camión está a 30, pues obviamente la pregunta, ¿chocará contra el camión? B, pues sí, sí que va a chocar contra el camión, si choca con el camión. Bien, pero si choca con el camión no tarda 4 segundos en pararse, así que esto es el caso ideal, esto es si no hay camión, pero si hay camión y va a chocar con el camión, se va a parar antes, ¿no? Se va a parar en el instante en el que choque. Así que vamos a ver en qué instante choca con el camión, que no será a los 4 segundos, será antes. Bueno, pues para eso planteamos la ecuación de la posición. ¿Dónde está el camión? A 30 metros. Pues vamos a ver que si la posición inicial del coche era 0, 0 será igual, perdón, estoy poniendo esto al revés. La posición a la que queremos llegar, o a la que vamos a llegar, es a 30 metros, partiendo de la posición inicial, que esa sería 0, más la velocidad inicial 20 por el tiempo y menos un medio de 5 por el tiempo t al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado que vamos a resolver, vamos a reorganizarla primero. Esto sería, si lo pasamos todo al primer miembro, 2,5 t al cuadrado menos 20t y más 30 igual 0. Y si resolvemos esto, que lo vamos a hacer con Willis, porque no tengo muchas ganas de coger la calculadora, así que un segundito a ver si se quiere abrir esto, le decimos aquí que nos resuelva una ecuación, si es tan amable, y aquí le vamos a decir que la ecuación que nos tiene que resolver es 2,5, que aquí la coma no la coge, por t elevado
al cuadrado más, perdón, menos 20t y más 30, pues es igual a 0 y le decimos que la resuelva y a ver qué tiempos nos saca. Nos saca que eso va a pasar a los 2 segundos y a los 6 segundos. La segunda respuesta no tiene sentido, ¿vale? T 2 segundos y t igual a 6 segundos. Esta no vale porque una vez que choca con el camión va a chocar la primera vez que llega a 30 metros, ¿no? Es decir, a los 2 segundos. Ese sería el tiempo que tardaría en llegar ahí. La otra respuesta, como os digo, pues no vale porque eso sería si no estuviese el camión y el coche siguiese, se pararía más adelante y luego, suponiendo que se mantuviese esa aceleración, volvería hacia atrás y entonces pues esa sería la segunda vez que pasaría. En este problema no vale, en otros problemas puede valer. Si yo tiro una piedra hacia arriba, pues va a pasar 2 veces por el mismo punto, ¿no? Porque la aceleración no deja de actuar. Sin embargo, en el caso del coche, pues cuando llegue aquí al punto, cuando se pare, el coche no va a dar marcha atrás automáticamente, ¿no? Porque estaba frenando. Bien, en este caso entonces la respuesta correcta sería que se pararía a los 2 segundos. Podemos comprobar que efectivamente es así, sustituyendo en la ecuación, ¿no? Sería 20 por t, que es 20 por 2, 40, 40 menos 2,5 por 2 al cuadrado, que es 4, sería menos 10, ¿no? O sea, 40 menos 10, 30 metros, pues sí, efectivamente a los 2 segundos chocaría contra el camión. Vale, pues hasta aquí el ejercicio 4. Ejercicio 5. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 100 metros por segundo. Bueno, pues si yo lanzo hacia arriba un proyectil con una velocidad de 100 metros por segundo, el proyectil subirá y luego bajará, ¿verdad? Y dice que medio segundo después lanzo un proyectil también hacia arriba, disparado con la misma arma, ¿verdad? Con el mismo arma, y me dice que ¿dónde se encontrarán ambos proyectiles? Bueno, pues este subirá hacia arriba y se encontrará en algún punto intermedio, ¿verdad? Aquí en una altura h. La velocidad inicial de los dos pues son iguales, ¿no? Porque si son las mismas armas y la misma munición, pues en principio la velocidad de salida pues es la misma para los dos proyectiles. Así que, ¿en qué se van a diferenciar? Pues únicamente en el tiempo, ¿no? Una sale antes y otra sale después. Si este es el primer disparo, este es el segundo disparo, ¿no? Pues en el primer disparo, pues el tiempo que está la primera bala volando, pues será t. Este es el tiempo del primer proyectil. Y el tiempo del segundo proyectil, pues será medio segundo menos, t menos un medio. Este será el tiempo del segundo proyectil. ¿Y cuál es la altura de cada uno de los proyectiles en un instante dado? Pues la altura será la altura inicial, que los dos salían del suelo, será 0 para los dos. Esto sería para el primero, por ejemplo. Y esto será igual a la velocidad inicial, que es 100, por el tiempo t, menos 4,9 por t al cuadrado, ya que estamos bajo la acción de la gravedad. Y para el segundo proyectil, pues la altura que alcanzará será pues 100 por t menos 2, porque en este caso recordad que el tiempo para el segundo proyectil pues será menor que para el primero, t menos un medio, menos 4,9 por t menos un medio al cuadrado. Si se chocan los dos a la misma altura, pues puedo igualar estas dos ecuaciones. Me quedaría que 100 por t menos 4,9 por t al cuadrado, pues será 100 por t menos un medio menos 4,9 por, voy a elevar ya al cuadrado esto sería el cuadrado del primero, t al cuadrado,
menos el doble del primero por el segundo, que será menos t, y más el cuadrado del segundo, que será más un cuarto. Así que, si abro los paréntesis, pues me quedaría 100 por t menos 4,9 por t al cuadrado igual a 100 por, esto era una t, ¿verdad? 100 por t menos 50 menos 4,9 por t al cuadrado más 4,9 por t y menos 4,9 cuartos. 4,9 entre cuartos es 1,225. Vale, pues de aquí, si os fijáis, se me pueden ir algunas cositas. Pues este 100t, por ejemplo, con este 100t, pues se pueden ir. Este menos 4,9 t cuadrado con este menos 4,9 t cuadrado, pues también se me puede ir. Y lo que me queda es una ecuación, que es esta de aquí, que voy a escribir ahora, que es que 4,9 por t, pues es igual menos 50 menos 1,225 es igual a 51,225, y despejando aquí, pues el tiempo será 51,225 dividido por 4,9, y eso es un segundo, que lo tenía aquí en el Wiris, pero no sé dónde he puesto el Wiris. A ver, aquí está. Eso sale 10,454. 10,454 segundos. Ese es el tiempo que tardan en alcanzarse desde que sale la primera bala. Desde que sale la segunda, pues medio segundo menos, ¿no? 9,946. ¿Y cuál es la altura a la que se alcanzan? Pues la altura a la que se alcanzan la puedo calcular sustituyendo, por ejemplo, en la primera, sería 100 por 10,454 menos 4,9 por 10,454 al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? Pues eso sale 509,9 metros. 509,9 metros, prácticamente los 510 que os dan en la solución. Dice, ¿qué velocidad lleva cada uno de esos proyectiles cuando se encuentran? Pues la velocidad del primero será la velocidad inicial, que era 100, menos 9,8 por el tiempo, por 10,454. Y la velocidad del segundo, pues será 100 menos 9,8 por 10,454 menos 0,5, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso? Pues un segundito que lo escribo aquí. Entonces la velocidad 1 pues será, hemos dicho, 100 menos 9,8 por 454. Voy a poner aquí punto, que si no, no funciona. Vale. Y la otra, pues será la misma ecuación, control C, la copio y la pego, control V, y aquí le pongo esto menos 0,5. Menos 0,5. Le damos al igual, y esas velocidades que me está pidiendo, pues serían la primera menos 2,449, vamos a redondear a 2,45, ¿verdad? 2,45 metros por segundo. Y la otra, pues 2,45 más 2,45 metros por segundo. La primera ya está bajando, por eso ese signo menos que me ha salido aquí, y la segunda está todavía subiendo, por eso este signo más que me sale aquí. Y bueno, el tiempo transcurrido desde el primer disparo hasta el choque, pues lo hemos calculado antes para poder calcular la altura, así que pues ese apartado ya lo tendríamos resuelto. Así que vamos con el siguiente. Ejercicio 6. Una persona observa un objeto que pasa frente a una ventana de 1,5 metros de altura, se supone. Primero de subida y luego de bajada. Si el tiempo total que ve el objeto es 0,612 segundos, hallará qué altura sube sobre la ventana. Bien, vamos a dibujar una ventana. Más grande, mejor. Bien, pues esta es mi ventana. Y con esta ventanita que tengo aquí, pues vamos a dibujar
ese objeto que sube. Yo estoy dentro del cuarto, ¿verdad? Y estoy viendo que el objeto pasa por la ventana, pasa por delante de la ventana, subiendo, y luego al cabo de cierto tiempo, pues veo que vuelve a bajar. Si dibujo lo que haría por el lado exterior de la ventana, que yo no lo veo, pero que el objeto lo tiene que hacer, pues por fuera el objeto haría algo parecido a esto, ¿no? Y probablemente viniese de más abajo y vuelta a caer un poco más abajo cuando llegara aquí, ¿no? Bien, vamos a recordar un poquito una cosa que os comenté en su día. Yo os dije, si yo tengo un tiro oblicuo de tal manera que lanzo desde el suelo y llego hasta el suelo, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es igual que el tiempo que tarda luego desde la altura máxima en llegar al suelo. Lo mismo pasaba con un tiro vertical. Si yo tiro un objeto hacia arriba, el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Bien, ¿qué significa eso? Fijémonos un momentito en este tramo que estoy intentando marcar aquí en un bonito color amarillo, ¿no? Es decir, desde este punto amarillo que estoy poniendo aquí, desde el punto más bajo de la ventana hasta el punto más alto de la trayectoria parabólica, pues tardará un cierto tiempo, que será el mismo que tardará en ir desde ese punto hasta el punto más bajo de la ventana otra vez. Pero por otra parte, también tardará lo mismo en ir desde el punto más alto de la ventana hasta el punto más alto de la trayectoria y desde el punto más alto de la trayectoria hasta el punto más alto de la ventana. ¿Qué quiere decir eso? Que si desde amarillo hasta amarillo subiendo tarda lo mismo que desde amarillo hasta amarillo bajando, y desde morado hasta morado subiendo tarda lo mismo que desde morado hasta morado bajando, los tiempos que tarda desde amarillo hasta morado subiendo tiene que ser igual que el tiempo que tarda desde morado hasta amarillo bajando. O lo que es lo mismo, si yo veo en total a este objeto pasar por delante de la ventana 0,612 segundos, de esos 0,612, la mitad del tiempo lo ha empleado en subir y la otra mitad lo ha empleado en bajar. Y esa es la cuestión que me permite resolver el problema. El tiempo entonces que tarda en subir, pues es justamente 0,612 dividido por 2, 0,306 segundos. Bien, ¿cuál es la altura inicial de la ventana? Pues yo voy a poner ahí mi 0 metros y aquí arriba estará mi 1,5 metros, ¿no? Vale, pues entonces yo diré la altura 1,5 metros será la altura inicial que era 0 más la velocidad inicial por el tiempo que tarda en subir desde 0 hasta 1,5 que hemos dicho que era 0,306 menos 4,9 por 0,306 al cuadrado. Vale, pues de aquí sacaré lo que vale V0. V0 será 1,5 más 4,9 por 0,306 al cuadrado dividido por 0,306. Bien, vamos a meterlo un momentito en la calculadora, ¿no? En Wiris, que es una calculadora buenísima, y dice 1,5 más 4,9 que multiplica a 0,306 elevado al cuadrado. A ver si le elevo al cuadrado. Aquí está, elevado al cuadrado. Y dividido por 0,306, 0,306. Bueno, aquí he puesto 0,306 en vez de 0, en realidad da lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y vamos a ver cuánto vale esto. Pues esto vale 6,14 metros por segundo. Esa sería la velocidad que tiene el objeto cuando pasa por la parte inferior de la ventana. Vale, pues ¿hasta qué altura llegará con esa velocidad inicial? ¿Cuál será la altura máxima que alcance? La altura máxima pues va a ser, bien, recordad que para calcular la altura máxima lo que decíamos es que la velocidad en el punto más alto era 0, ¿verdad?
Entonces, si la velocidad en el punto más alto es 0, suponemos que es un tiro vertical, ¿verdad? Para simplificar, 0 es igual a la velocidad inicial, 6,4014, menos 4,9 por t, perdón, menos 4,9 no, estamos hablando de velocidad. Velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo, es decir, menos 9,8 por t. El tiempo que tarda en llegar al punto más alto será, por lo tanto, 6,4014 partido por 9,8. Vamos a hacerlo aquí. 6.4014 dividido por 9,8 y nos sale la bonita cantidad de 0,6532. 0,6532 segundos. Y por lo tanto, ¿cuál será la altura máxima? Pues la altura máxima será pues la altura inicial, que era 0, más la velocidad inicial, que hemos dicho que era 6,4014 por 0,6532, menos 4,9 por 0,6532 al cuadrado. Bien, vamos a ponerlo aquí, 6,4014, control C, lo voy a copiar de ahí, lo voy a pegar aquí para no tener que escribir tanto, multiplicado por esto voy a hacer 3/4 de lo mismo, lo copio y lo pego, control C, control V, menos 4,9 por el tiempo que había pegado antes, y todo esto naturalmente elevado al cuadrado, y esto cuando le dé al igual me va a salir 2,0907. Es decir, la altura máxima será 0,90, perdón, 2,0907 metros. Eso sería desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto es 2,907. Un segundito, que se me olvida poner el 0 de en medio. 2,0907 metros. Pero la altura que me está pidiendo es esta, la altura desde la parte superior de la ventana, ¿no? Así que la altura que me pide, vamos a llamarla H que me pide, pues es 2,0907 menos el 1,5 metros, menos 1,5. Y esto es... Bueno, pues hasta aquí. Ejercicio 7. Un paracaidista salta de un avión y cae 50 metros sin rozamiento con el aire. Abre el paracaídas en ese punto y el aire lo frena con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y baja verticalmente, llegando al suelo con una velocidad de 3 metros por segundo. Determinar si el avión iba a 600 km por hora, el tiempo que estuvo en el aire el paracaidista y la altura desde la que se tiró. Bueno, en realidad la velocidad que lleva el avión pues nos da un poco lo mismo, ¿no? Se supone que el avión se movía horizontalmente, de tal manera que cuando el paracaidista se tira, pues va a describir una pequeña parábola. El avión viene por aquí, un segundo, este es el avión, ¿verdad? Horizontalmente, el paracaidista va a hacer algo parecido a esto durante los primeros 50 metros de caída. Esta distancia de aquí serían 50 metros. Pero una vez que abra el paracaídas, pues el rozamiento con el aire va a ocasionar que el desplazamiento horizontal pues prácticamente sea nulo y a partir de ahí pues solo va a bajar verticalmente, ¿verdad? Y dice que cuando llegue al suelo, que estará por aquí, ¿no? Aquí está el suelo, 0 metros de altura, pues va a llegar con una velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a ver, la velocidad será hacia abajo, velocidad en realidad será menos 3 metros por segundo, porque por mucho que le frene el paracaídas, no va a hacer que el paracaidista ascienda. Así que esta velocidad es menos 3 metros partido
por segundo. Bien, vamos a ver en primer lugar con qué velocidad va a llegar el paracaidista hasta este punto, hasta los 50 metros, los primeros 50 metros de caída. Solo me interesa la velocidad en el eje Y, ¿vale? Así que vamos a calcular qué velocidad lleva en el eje Y, que será la velocidad inicial, que si el avión se movía horizontalmente será 0, menos 9,8 multiplicado por el tiempo. Pero no sé cuánto tiempo tarda en recorrer esos 50 metros, pero tampoco hay ningún problema. Supongamos que para unificar criterios voy a decir que esta altura inicial del avión era h y esta de aquí pues será h menos 50, ¿no? De tal forma que hemos caído 50 metros. Pues si planteo las ecuaciones de la posición en el eje Y, la altura final, que es h menos 50, será la altura inicial, que es h, más la velocidad inicial en el eje Y, que es 0 por el tiempo, así que más 0 por t, que podría perfectamente no ponerlo, y menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Bien, de esta segunda, pues obviamente h se me puede ir, ¿verdad? Porque está en los dos miembros, h y h se me va, y me queda que el tiempo es la raíz cuadrada de 50 partido por 4,9. Vamos a meter eso en la calculadora. Vamos a borrar esto que sobra y ponemos ahí pues la raíz cuadrada de 50 dividido por 4,9 y eso me sale pues 3,1944 segundos. 3,1944 segundos. ¿Cuál será entonces la velocidad que lleva en ese instante? Pues 0 menos 9,8 por 3,1944 segundos. Es decir, llevará una velocidad de 9,8 que multiplica a este tiempo, ¿verdad? A 3,1944, control V igual una velocidad de menos 31,305 metros por segundo, porque naturalmente, aunque en la calculadora no haya puesto el menos, pues aquí sí que lo tengo que poner. Es decir, en el instante en el que se abre el paracaídas, está moviéndose hacia abajo con esa velocidad de menos 31,305 metros por segundo. Vale, ¿cuánto tiempo está descendiendo desde que abre el paracaídas? Si ahora la aceleración total a la que está sometido el sistema es una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, pero hacia arriba. Bueno, pues ahora tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ya lo que va a haber aquí sobre el paracaidista es una fuerza hacia arriba, que es la fuerza extensional que ocasiona el paracaídas, una fuerza hacia abajo, que será la fuerza de la gravedad, y el resultado es que la fuerza extensional es más grande que la de la gravedad y por eso hay una aceleración hacia arriba, que lo que hace es disminuir la velocidad con la que baja el paracaidista. Como la velocidad final me dice que es 3 metros por segundo, pero ojo que era negativa, y la velocidad inicial era menos 31,305 y la aceleración es 2, pues ¿cuánto tiempo está en el aire desde que se abre el paracaídas? Resolvemos esto, quedaría que el tiempo será pues 31,305 pasa sumando al otro lado, le quito 3 y sería 28,305 dividido por 2. Y esto es pues 14,153 segundos aproximadamente, ¿vale? Así que, ¿cuánto vale la altura esta que tengo aquí? ¿Cuánto vale h menos 50? Pues si llegamos hasta el suelo, esa es la posición final, 0,
la posición inicial era h menos 50. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la aceleración es 2, es decir, desde que abrimos el paracaídas, más la velocidad que llevaba en ese instante, que es menos 31,305, multiplicado por el tiempo 14,153. Estoy casi por no redondear aquí y poner el resultado exacto, que sería 152,5, para poder darle más precisión a los cálculos. Luego ya redondearemos al final. 14,25. 14, un segundo, que aquí está esto mal. 14,1525 y más un medio de 2 por 14,1525 al cuadrado. Despejando de aquí, ¿cuánto vale h? Pues h sería pues 50 más 31,305 por 14,1525 y menos 14,1525 al cuadrado. Vamos a meterlo en la calculadora en un momentito. Sería, hemos dicho, 50 más 31,305 que multiplica a 14,1525 y menos 14,1525 elevado al cuadrado. Y eso sale pues 292,75 metros. 292,75 metros. Esa es la altura a la que iba el avión, ¿verdad? Desde que abres el paracaídas, cuando abres el paracaídas estás a 242,75 metros. ¿Y cuánto tiempo has tardado en total en hacer todo el recorrido desde que te tiraste? Pues el tiempo será los 3,1944 segundos que tardaste en bajar los primeros 50 metros, más los 14,1525 segundos que has tardado desde que abriste el paracaídas. Así que 3,1944 más 14,1525, en total has estado en el aire 17,347 segundos. Bueno, pues ese es el tiempo que has estado en el aire en total. Si hubiéramos redondeado un poquito más antes, pues los resultados hubieran sido ligeramente distintos. Vamos a corregir el ejercicio número 8. Dice, el vector de posición de una partícula viene dado por R es igual a 3t por i más, menos t al cuadrado por j y más 8k. En unidades del sistema internacional, es decir, estos son metros. Dice, halla la velocidad de la partícula a los 2 minutos de iniciado el movimiento. Bien, la velocidad sabemos que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que el vector velocidad será la derivada de 3t, que es 3 por i, más la derivada de menos t cuadrado, que es menos 2t por j, y la derivada de 8 es 0, así que la velocidad solo tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Estos serían metros partido por segundo. Me preguntaba por la velocidad a los 2 minutos, así que la velocidad a los 2 minutos, pues como 2 minutos son 120 segundos, pues simplemente sería 3 por i menos 2 por 120 por j, es decir, 3i
menos 240 J metros por segundo. Esta sería la velocidad que me pide. Si calculo el módulo de esa velocidad, el módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 240 al cuadrado. Y si hacemos eso con Wiris, un momentito que lo pongo aquí, raíz cuadrada, vamos a aprovechar esta que tenemos aquí de 3 al cuadrado, que es 9, más 240 elevado al cuadrado, pues me va a salir, vaya hombre, me ha salido en forma de raíz. Si alguna vez os pasa eso, basta con poner un puntito por aquí y ya te lo deja en forma decimal. 240,02. 240,02 metros por segundo. Es decir, prácticamente la componente X de la velocidad ni se notaría en el módulo. Vale, pues ya tengo la velocidad de la partícula a los 2 minutos, que era la primera cosa que me preguntaba. La segunda cosa que me pregunta son las componentes intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura. Bien, para calcular estas cosas necesito calcular el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2t al cuadrado, que es 4t al cuadrado. Ese es el módulo de la velocidad. La aceleración tangencial, recordamos que era la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la derivada del módulo de la velocidad, que es 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo dentro de la raíz, que es 8t. 8 partido por 2 me va a quedar un 4, sería 4t partido por la raíz cuadrada de 9 más 4 por t al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Me la pide a los 2 segundos. La aceleración tangencial a los 2 segundos, pues es poner donde pone t, poner 2. 4 por 2 partido por raíz cuadrada de 9 más 4 por 2 al cuadrado, que es 16. Y esto es 8 dividido por 5, que es 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración tangencial. ¿Cuánto valdrá la aceleración normal? La aceleración normal sabemos que es la raíz cuadrada de la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Pero cuál es la aceleración? Pues vamos a aprovechar y la vamos a calcular aquí. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivada de v con respecto a t. ¿Pero cuál es la derivada de la velocidad? Si la velocidad está, la derivada de eso, la derivada de 3, 0, y la derivada de menos 2t, pues es menos 2. Es decir, esto es menos 2j. Así que, ¿cuál es el módulo de la aceleración? Pues el módulo de la aceleración es 2. Es decir, esto será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1,6 al cuadrado. Lo metemos en la raíz cuadrada. Pues hemos dicho que esto sería 4, 2 al cuadrado, y aquí tendríamos menos 1,6 elevado al cuadrado. Hacemos esa raíz cuadrada y nos sale que es 1,2. 1,2 metros partido por segundo al cuadrado es la aceleración normal. Y la aceleración normal sabemos que era el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Con lo cual, de aquí podemos sacar cuánto vale el radio de curvatura. El radio de curvatura será el módulo de la velocidad al cuadrado partido por la aceleración normal. El módulo de la velocidad habíamos dicho que a los 2 segundos no la habíamos calculado, ¿verdad? La tenemos que calcular. El módulo de la velocidad a los 2 segundos es esto de aquí. Si os fijáis, eso de ahí es justamente el módulo de la velocidad. Si es al cuadrado, pues esto es 5, pues sería 25, ¿no? 25 partido por 1,2.
Y eso lo hacemos aquí en un momentito. 25 dividido por 1.2, pues nos sale la bonita cantidad de nada porque lo he borrado. Bien, a ver, 25 dividido por 1.2 y le damos al igual y eso es 20,83 metros. Este es el radio de curvatura, esta es la aceleración normal, esta es la aceleración tangencial. Ejercicio 9. Disparamos un cohete verticalmente que sube con una aceleración de 20 metros por segundo. Bueno, pues este es mi cohete y lo lanzo hacia arriba con una velocidad inicial 0, pero con la aceleración. La aceleración es 20 metros por segundo al cuadrado. Estará subiendo con aceleración hasta que se le gaste el combustible, eso pasará a esta altura h, ¿verdad? Y una vez que se le haya gastado el combustible, seguirá subiendo con una velocidad que será la que llevase cuando se le terminó el combustible. Debido a esa velocidad inicial llegará a alcanzar una altura máxima que será esta de aquí arriba y volverá a caer. Vamos entonces a hacer el apartado A, que es el cálculo de esa altura máxima alcanzada, que sería esta que hay aquí, ¿no? Altura máxima. Bien, pues hemos dicho h, la altura que tiene cuando se le acaba el combustible, h más la altura máxima que alcanza. Empecemos con el primer movimiento. Primer tramo, si queréis, que es mientras tiene combustible. Mientras tiene combustible, pues la velocidad del cohete será la velocidad inicial, que sería 0, más la aceleración, que es 20, multiplicado por el tiempo, que me dice que está funcionando durante un minuto, y estos son pues 1200 metros por segundo. Esa será la velocidad que lleva inicialmente en este segundo tramo. Esa velocidad es 1200 metros por segundo. Bien, ¿qué más nos interesa de este tramo? ¿Hasta qué altura llega? La altura a la que llega será la posición inicial, será 0, más la velocidad inicial del cohete, que era 0, más un medio de la aceleración, que era 20, ¿no? Un medio de 20, pues multiplicado por 60 al cuadrado. Un medio de 20 es 10, 60 al cuadrado es 3600, estos son 36.000 metros de altura, es decir, llega hasta 36 kilómetros. A los 36 kilómetros se le gasta el combustible, se le ha gastado el combustible y a partir de ahí es un movimiento de caída libre normal y corriente. Segundo tramo, ahora estamos sometidos a las ecuaciones bajo la acción de la gravedad. Bien, ¿cuánto tiempo estará moviéndose? Pues eso lo calculamos a partir de la velocidad. Llegará hasta el punto más alto será cuando la velocidad sea 0. 0 es la velocidad que tenía inicialmente, 1200, la velocidad que tenía en este punto que estoy marcando aquí, menos 9,8 por t. De ahí sacaré cuál es el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima desde que se le gasta el combustible. Ese tiempo pues será 1200 partido por 9,8. ¿Dónde está la calculadora? Que no la veo. Aquí, vale. Pues vamos a borrar cosas y venga. Ponemos aquí 1200 dividido por 9,8. Le vamos a asignar a esto el valor t para que así podamos luego escribir ese número más fácilmente, ¿vale? Bueno, pues el número entonces este es 122,45 segundos. Vale, ese es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto desde que se acaba el combustible. ¿Hasta qué altura llega? ¿Cuánto valdrá la altura H max? Pues será la altura inicial del segundo tramo, que eran los 36.000 metros con los que llegó previamente, ¿verdad? Más la velocidad inicial en este tramo, que es 1200, por el tiempo, 122,45, menos 4,9 por 122,45 al cuadrado. Y de ahí sacaremos el valor de esa altura máxima que vamos a intentar sacar de aquí, 36.000
más 1200 por el tiempo que acabamos de calcular y menos 4.9 por ese tiempo que acabamos de calcular, pero elevado al cuadrado. Y cuando le demos igual, me va a salir que llega hasta los 109.470 metros. 109.470 metros. 109 kilómetros y medio aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente 109,5 kilómetros, que es la solución que os da en el problema, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo está el cohete en el aire? Apartado B. Pues hombre, los 60 segundos que estuvo hasta que se le gastó el combustible, más los 122,45 que ha estado volando después hasta arriba, y me faltaría el último tramo. El último tramo es desde la altura máxima hasta el punto más bajo, es decir, va a llegar al suelo, 0, ¿desde qué altura? Desde 109.470. La velocidad que tiene en el punto más alto es 0, así que más 0 por el tiempo que tarde y menos 4,9 por el tiempo t, llamémosle t' al cuadrado. Ese tiempo t' es el que me falta de poner ahí en esa suma. Despejo de aquí, t' será la raíz cuadrada de 109.470 dividido por 4.9. Bien, vamos a meterlo aquí en un momentito en la calculadora. Vamos a poner a esto que es h, por ejemplo, y así nos ahorramos escribir todos los números, y aquí ponemos la raíz cuadrada de h partido por 4,9, y esto me va a salir pues 149,47 segundos. ¿Qué es lo que me faltaba por poner aquí? 149,47, sumo todas esas cantidades, es decir, 60 más 122,45 más 149,47, le damos al igual y son 331,92. 331,92 segundos es el tiempo que está en el aire, que bueno, por errores de redondeo, pues ahí da solamente 331 en vez de 332 casi, que sería. Ejercicio 10. Me da la posición de un objeto relacionada con el tiempo según la ecuación x es igual a a por t al cuadrado menos b por t más c. Y me dice lo que vale cada una de esas cosas. Me dice que x es 8, que b es 6 y que c es 4. Y me dice si el movimiento es uniformemente acelerado. Bueno, pues claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo escribo esto de esta otra manera, 4 menos 6t más 8t al cuadrado, y lo comparo con el movimiento, la ecuación del movimiento acelerado, que es x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues veo que las dos ecuaciones son totalmente coherentes, ¿verdad? Voy a cambiar esta línea, que he tachado ahí el cuadrado y prefiero no tacharlo. Bien, pues ya está. Vemos que tiene la misma estructura del movimiento uniformemente acelerado. Bien, ¿cuánto vale en esta ecuación cada una de los parámetros que tenemos aquí? X sub 0, v sub 0a. Pues x sub 0 vemos que es 4 metros, v sub 0 vemos que es menos 6 metros por segundo,
y como 8 es igual a un medio de a, pues la aceleración será 16 metros por segundo al cuadrado. Así que, pues, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y estos son los parámetros que le tocan. Me dice que cuál es la velocidad del móvil al cabo de un segundo. La velocidad, sabemos que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado viene dado por esta expresión, de tal forma que la velocidad al cabo de un segundo pues será la velocidad inicial menos 6 más la aceleración 16 por 1, pues será una velocidad de 10 metros por segundo. Y vamos con el ejercicio 11, que es el último de esta tanda que os encargué. Me dice, lanzamos una pelota con una velocidad inicial, me da la velocidad, que es 20i más 16j. Vale, bueno, pues se supone que la pelota la lanza un jugador que está aquí, ¿verdad? Y la está lanzando pues desde esta altura. Así que aquí sería, esta es la velocidad, esta será la componente x sub su x, esta será la componente y v sub i, v sub 0x y v sub 0i, ¿verdad? Esta es mi velocidad. Bueno, pues esto es un movimiento de tiro parabólico, de tiro de proyectiles, normal y corriente, ¿verdad? Y en vez de darte el ángulo alfa, pues directamente te están dando v sub 0x y v sub 0y, con lo cual pues te están haciendo un favor. Vale, me dice calcula el tiempo que está subiendo. Bueno, esta pelota hará este recorrido, ¿verdad? Y bueno, pues se supone que al otro lado tiene que haber un señor, que en este caso me dicen que suponga que es de la misma altura, que va a recoger la pelota. Bien, acabo de asesinar al pobre hombre este que estaba aquí en medio, ¿verdad? Le voy a poner un poquito más lejos. Tengo esta aquí y bueno, pues llega hasta aquí. Aquí es donde el otro señor recoge la pelota, ¿vale? Y le vamos a poner una gorra de béisbol. Bueno, la cosa es que la pregunta primera es ¿qué altura alcanza? O sea que, perdón, el tiempo que está subiendo. Y la segunda, la altura que alcanza. En realidad tengo que hacer los mismos cálculos para las dos cosas, ya que son preguntas tanto A como B relacionadas con la altura máxima, Hmax. Y la altura máxima se producía cuando la velocidad en el eje Y era 0, ¿verdad? Así que la velocidad en el eje Y, que es 0, será igual a la velocidad en el eje Y inicial, que era 16, ¿verdad? De aquí yo lo que saco es que la velocidad inicial en el eje X es 20 y que la velocidad inicial en el eje Y es 16 metros por segundo, menos 4,9 por t, perdón, menos 9,8, menos 9,8 por t. Y de aquí pues saco el valor del tiempo. Vamos a poner Wiris. Y bueno, pues ahora esto en vez de ser 1200 es 16, con lo cual ese tiempo es 1,6327. 1,6327 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. ¿Cuál es la altura que alcanza? Pues la altura depende desde donde mida, ¿no? ¿Mido desde el suelo o pongo el cero de alturas aquí, desde el punto de lanzamiento? Como no me dice lo que mide el jugador, voy a poner cero de alturas desde el punto en el que el jugador lanza, así que la altura que voy a decir ahora será esta, no será hasta el suelo, ¿verdad? Bueno, pues esa altura máxima que me están pidiendo será la altura inicial, que hemos dicho que era 0. Si no era 0, pues tendríamos que sumar ahí la altura del jugador, ¿verdad? Más la velocidad inicial según el eje Y, que es 16 por el tiempo que acabamos de meter, 1,6327, y menos 4,9 por 1,6327 al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí?
simplemente poniendo que la altura inicial es 0, que la velocidad inicial es 16 y el tiempo es el que hemos calculado antes, con lo cual esto me va a salir 13,061 metros, 13,06 metros. Y también me pregunta la distancia a la que debe estar el otro jugador de la misma talla para devolverla. Es decir, suponemos que llega a la misma altura. Si hemos puesto el 0 a la altura a la que salía la pelota, también lo ponemos a la altura a la que llega, ¿no? Pues apartado C, simplemente tenemos que calcular cuánto tiempo tarda la pelota en hacer el recorrido completo. 0, que es la altura a la que llega, es igual a la altura inicial, que es 0. Si aquí en vez de 0 y 0 ponéis la altura del jugador H y la del otro jugador H, o decís que son jugadores de 1,50, pues ponéis 1,50 igual a 1,50, al final se os van a ir y os va a quedar la misma ecuación. Más la velocidad en el GI 16 por el tiempo que tarde y menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado. Vale, esta es la ecuación que tenemos que resolver y esta ecuación pues tendrá dos soluciones porque aquí podemos sacar factor común al tiempo. Me quedaría tiempo que multiplica a 16 menos 4,9t y esto es 0, ¿verdad? Así que si eso es 0, o esto es 0, o esto es 0. ¿Que t es 0? Pues esa es una solución, pero no es la que me interesa. La que me interesa es la otra, t igual a 16 partido por 4,9. Bien, si metéis eso aquí, pues os va a salir que ese tiempo pues es, un segundito, control C, lo meto aquí, control V, y hemos dicho 16 partido por 4,9, pues obviamente nos va a salir el doble que lo que nos salió antes, ¿no? Es decir, 3, 2653, 2653. ¿Por qué aquí hay un 3 en vez de haber un 4 que sería el doble de eso? Pues porque la calculadora esta trabaja con más cifras internas que las que nos enseña, ¿no? Entonces, ahí por razones de redondeo, pues no sale exactamente el doble, ¿verdad? Pero eso no tiene importancia. Bueno, estos serían segundos. Y bien, si tengo el tiempo, pues ya solo me falta calcular el alcance. X, que será la posición inicial 0, más la velocidad en el eje X, que es 20, por el tiempo que acabamos de calcular, 3,2653. Así que metemos eso aquí, 20 multiplicado por t, y esto me da la bonita cifra de 65,3 metros. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio 11. Y el próximo día, pues cuando me enviéis los ejercicios que faltan, pues procederemos a corregirlos para que podáis comprobar si lo habéis hecho bien o si lo habéis hecho mal.